Pero cuando yo estaba cipote, ¿verdad? Bicho, como decimos aquí en El Salvador, yo me recuerdo que tenía varios temores, varios miedos. Pero hoy ya adulto, todos esos miedos que tenía de pequeño ya están superados, hablando humanamente, ¿verdad? Pero como seres humanos, muchas veces tenemos miedos. Y por el temor, a veces, dejamos de recibir las bendiciones del Señor. La palabra de Dios dice que debemos de traer nuestras cargas, todas nuestras dificultades, todos nuestros miedos a la presencia del Señor. Hay una historia sobre una cárcel. El tema de esta noche es la cárcel del miedo. Y la asociamos, el tema lo asociamos a esta historia. Cuenta la historia que había una cárcel de cientos de años de haber sido construida. Ustedes saben que en las construcciones antiguas las había de todas. Habían fortalezas increíbles, ¿verdad? Difíciles de que alguien las penetrara. Fortalezas grandes. Cuando vemos películas antiguas, bueno, en esta pandemia yo he estado viendo algunas películas cristianas. Por ejemplo, el Rey David. Ahorita estoy viendo José. Hemos visto también Moisés. Y ahí vemos esas construcciones tremendas, ¿verdad? Esos muros difíciles de penetrar o de que alguien saliera así fácilmente. Esta cárcel que tenía años de construcción tuvo que ser, es decir, ¿cómo se dice? Demolida, así es la palabra, gracias. Aquí está mi esposa ayudándome. Demolida. Pero antes de ser demolida, a los presos que iban a mandar a esa cárcel nueva, los hicieron trabajar en la demolición de la cárcel vieja. Repito, esta cárcel ya tenía quizás unos 200 años de haber sido construida. Entonces, cuando estos reos que iban a ser puestos en la cárcel nueva llegaron a demoler la cárcel antigua, cuando empezaron a demolerla, tocaron los barrotes, ¿verdad?, de acero de las rejas que dividen a las celdas y a los barrotes de las ventanas de acero. Pero cuando empezaron a demoler las paredes, con un solo martillazo, se iban las paredes fácilmente. Sin embargo, estas paredes estaban pintadas como simulando una pared de acero. Por años esa cárcel estuvo funcionando así, pero las paredes eran de arcilla, es decir, de barro, así como las casas de bajareque. Pero estaban pintadas como que eran construidas de acero. Entonces se llevaron la gran sorpresa a los reos que iban a ser trasladados a esa cárcel nueva, de que esa cárcel por años funcionó con paredes de bajareque. Que en otras palabras, con una silla que agarraran y le pegaran, iban a botar esa pared. Pero nadie se escapó porque nadie tuvo la intención de botar esa pared porque la habían pintado como de acero. Entonces, el miedo a no poder destruir quizás esa pared hizo que los reos que estuvieron en esas cárceles nunca pudieron escapar. Miedos todos tenemos, temores todos tenemos.
Usted podría hacer una lista de los miedos que tenía cuando era pequeña o pequeño. Por ejemplo, cuando usted va a elaborar algo y usted dice, ¿y si me sale mal? Antes de que usted empiece a elaborar lo que le pidieron, usted dice, ¿y si me sale mal? Ya ese es un miedo, un temor. O cuando usted va a hacer un negocio y si no reúne los requisitos, ahí va el miedo. Y si no puedo hacerlo, y si se burlan de mí, no, pero yo no soy digno de hacer esto. Miedos. Los miedos es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, nuestra vida no debe de ser dominada por el miedo. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Amén. Repítalo conmigo, por lo menos mi familia que está aquí, y si usted quiere decirlo en la casa, dígalo, 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo. En otras palabras, no debe de haber ningún miedo, ningún temor que nos detenga para seguir adelante. El éxito del ser humano está basado o se logra cuando vencemos los miedos. Para la adquisición de una casa, la casa donde nosotros vivimos, les confieso que yo tenía temor, tenía el miedo de que no fuera aprobado el crédito por el Fondo Social de la Vivienda. Pero cada vez que yo iba a oración le decía al Señor, confío en ti. Y el temor se me iba. Cuando venía otra vez el temor, iba a la presencia del Señor y echaba fuera el temor. Y al cabo de 4 meses, el Fondo Social para la Vivienda aprobó el crédito para la casa donde estoy viviendo con mi familia. ¿Quién me ayudó a vencer esos miedos? Dios Todopoderoso. En otras palabras, vuelvo a repetirle, si tenemos miedos que son naturales en la vida del hombre, no se quede con ese miedo, no se quede sin intentarlo, porque el que está a la par suya es el Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Y miren lo que dice el Salmo 118. Vamos. Algunos estaban pensando, el pastor no leyó la lectura bíblica donde va a basar su predicación. A veces lo hago así, ¿verdad? Empiezo a hablar y en el camino leo la Biblia. Esta es una de esas veces. En otras veces leo y después meditamos en la palabra de Dios. Vamos al Salmo 118, 6. ¿Lo tiene? ¿O solo quiere oírlo? Si no lo tiene, escuche. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dijimos 6, ¿verdad? Teníamos que leer del versículo 6. Otra vez, versículo 6. Jehová está conmigo. No temeré. Es decir, no tendré miedo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y mira el 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Con Dios Todopoderoso a la par nuestra, podemos vencer todo tipo de miedo. Amén. ¿Cuál es el miedo que te está estorbando en estos días? Cuando empezó esto del virus, ¿cuántos no teníamos temor de ser infectados? Y muchos se cuidaron al extremo.
Algunos de lejitos recibían lo que mandaban a pedir, a comprar. Algunos decían, no, no vengan a mi casa, no vengan a mi casa, el temor. Y era natural, es natural, es natural. Pero recuerda usted que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Por supuesto, siendo obedientes, tomando todas las medidas de bioseguridad, así se llama ahora, ¿verdad?, que debemos de tomar. ¿Cuántos no tuvimos miedo de morir, de haber sido contagiados y luego de morir? Alguien me hizo esa pregunta en una de las oraciones que tenemos con los exploradores del Rey, con unos directivos zonales. Me hizo esa pregunta. Que ¿cuál era mi mayor miedo? ¿Cuál de los dos era mi mayor miedo? ¿Mi miedo a ser contagiado o el miedo a morir? Yo le dije que realmente yo no tenía miedo de ninguna de esas cosas, que mi miedo en ese momento era que mi familia se infectara. Ese era mi miedo. No tanto que me infectara yo, no tanto que yo muriera, porque gracias a Dios me siento en paz con Dios. No estoy diciendo que soy perfecto, pero me siento en paz con Dios. Pero sí, mi temor era que mi familia se infectara o que alguno de ellos no lograra soportar. Y gracias a Dios, pues, nos infectamos. Pero Él es grande y poderoso, que ahora estamos aquí una vez más hablando de sus maravillas y testificando que Él es grande. Todos hemos tenido temor y miedos en esta pandemia. Miedo a no tener lo suficiente para comer. Miedo a quedarme sin trabajo. Miedo en ya que no voy a ver a mis padres, porque ese era uno de los miedos de mi hermano, de mi hermano Jeremías, de que mi padre muriera en esta pandemia y que él no pudiera venir a verlo por última vez. Todos esos miedos son naturales. Sin embargo, hermanos, todos nuestros temores y nuestros miedos tenemos que llevarlos al Señor y descansar en el amor del Señor, porque dice su palabra que el amor echa fuera todo temor. Y estamos hablando del amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor. Hay miedos en nuestra vida que no nos permiten cosechar el éxito, no nos permiten tener la bendición de Dios, que nos detienen en los proyectos. Por ejemplo, el que va a montar un negocio puede decir, uno de sus miedos, decir, ¿y si me sale mal? ¿Y si al momento de tener el negocio me voy a la quiebra? Como aquella pareja, ¿verdad?, que se habían comprometido para casarse. Y la novia le dice, tengo miedo, le dice. ¿De qué tienes miedo?, le dice el novio, ¿verdad? Todavía eran novios. Tengo miedo de que cuando nos casemos tengamos hijos. Pero eso no es ningún problema. Y que cuando nazca nuestro hijo lo acostemos en la cuna. Pero hasta ahí no hay ningún problema, le dice el novio. Y que le pongamos de juguete un jaboncito arriba de la cuna y que ese jaboncito le caiga al niño en su rostro. Imagínense hasta dónde iba el miedo de esta novia. Hermanos, nosotros no debemos de detenernos por los miedos, mucho menos de miedos inventados que todavía no hemos enfrentado, solo estamos suponiendo. Y si no me sale bien, y si se burlan de mí, y si no lo puedo hacer, y si hago el ridículo,
Yo he escuchado muchas personas así. Y ustedes saben que les amo a estas personas, ¿verdad? A todos les amo en el amor del Señor. Que antes de meterse a un negocio, antes de aplicar para algo, empiecen a poner peros. Pero no voy a tener lo suficiente. Pero, y si me dicen que no, y si pasa esto, y si pasa lo otro, ¿por qué se está deteniendo por los miedos que ni siquiera los ha enfrentado? Y para los hijos de Dios, como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. La timidez es uno de las acciones que nos provocan miedos a nosotros. La timidez debe de ser dominada por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da poder, y no solamente para predicar. Esa es la primera clase de beneficios que obtenemos a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Poder para predicar, ir a las naciones y predicar, pero también poder para enfrentar al enemigo, enfrentar la timidez, enfrentar nuestros miedos. Todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Y la presencia del Espíritu Santo nos da poder. Y si las cosas no resultan como usted pensó que iban a resultar, ¿verdad? Porque está el otro extremo, ¿verdad? No, que me va a salir bien. Y cuando las cosas no salen como él había pensado que iban a salir, se desanima y los miedos vuelven a él. Recuerde esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es decir, si salió, amén. Si no salió, amén. Algo nuevo o algo diferente o algo mejor tiene el Señor para su vida. La paciencia es una de las características del fruto del Espíritu. La paciencia. La paciencia también debe de ser parte de nuestra vida para vencer los miedos. En el tiempo de Dios se van a dar las cosas. Y recuerde usted que los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca llega tarde y nunca llega antes. Pero eso sí, Él nos da más abundantemente de lo que le pedimos. Venzamos esos miedos. Ahora, el más grande miedo que usted debe de enfrentar y de vencer es el miedo de predicar la palabra de Dios. Sí, pero no me van a creer como el miedo que tuvo Jeremías, el miedo que tuvo Moisés de ir a cumplir la misión. Jeremías dijo, el profeta, no mi hermano, soy un niño, no sé hablar. Y el Señor le dijo, tú abre la boca nada más, que yo voy a poner las palabras en tu boca. Y Moisés, ¿qué dijo? Pero no me va a creer el faraón. Y si dicen quién me envió, ¿qué les digo? ¿Cuántas excusas no puso Moisés? Eran miedos. No solamente eran excusas. No es que no quería ir, eran miedos lo que tenía Moisés. Eran miedos lo que tenía Jeremías, el profeta. Pero vencieron esos miedos. Cuando ya Moisés llega ante Faraón, ya no fue Aarón el que habló, fue Moisés. Venció los miedos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés? Ir y hacer las cosas. Lo mismo Jeremías. Ir y predicar, llevar la profecía que el Señor le estaba dando. Así que con la presencia del Señor podemos vencer todos los miedos. Y el más grande miedo que usted debe de vencer con la ayuda del Espíritu Santo es el miedo a predicar la palabra de Dios. Quitémonos ese miedo.
Quitémonos ese miedo. Y va a ver usted que cuando empiece a hablarle a otro de Cristo, el Señor pondrá palabras en su boca y pondrá en su corazón y en su mente qué es lo que tiene que hablar y qué es lo que tiene que decir. Así que a vencer el más grande de los miedos, que es hablar de la palabra de Dios. Rechace el miedo, rechácelo, repréndalo en el nombre de Jesucristo. Recuerde, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y como su palabra también lo dice, el amor echa fuera todo el temor. El perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Como dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La gloria sea para el Señor. Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra que siempre llega a tiempo a nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra santa podemos recibir palabras de aliento, palabras de fortaleza para enfrentar todo tipo de miedo que en este tiempo, Señor, ha querido dominar nuestra vida. Señor, gracias, porque algunos de esos miedos, Señor, quizás se han cumplido. Miedo a perder a un familiar, pero entendemos que ha sido tu voluntad. Duele, Señor, como seres humanos, pero gracias por consolar nuestra vida. Gracias, Señor, porque muchos han experimentado el miedo de morir a través de la enfermedad del COVID o de otra enfermedad, pero tú los has sanado y han vencido sus miedos. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vencer el más grande miedo que nos detiene para salvar almas, que es el predicar tu palabra. Señor, danos fuerza, danos valentía, danos el poder para predicarles a otros de que tú salvas y que tú pronto vienes. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque dentro de unos 9 días o 10 días, Señor, estaremos una vez más reunidos juntos para exaltar y glorificar tu bendito nombre. Sigue protegiendo nuestras vidas, Señor. Gracias por sanar a los que estuvimos enfermos. Gracias por proveernos a todos, Señor, alimentos, recursos financieros. Gracias por proteger a los que han andado en la calle, a los que han estado en los hospitales trabajando, a los soldados, a los policías. Gracias por protegerlos. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.